¿Qué es una palabra de oración? Señor, nos queremos gloriar en Jesucristo como hemos cantado. Pensar en lo que haces por nosotros constantemente en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos la salvación y también gracias por dejarnos servirte. Gracias por dejarnos y darnos el privilegio de poder cantar a ti. Y gracias por dejarnos la Biblia, donde allí podemos entender, y te has revelado, podemos entenderte, podemos entender tu salvación y lo que quieres de nosotros. Señor, ahora venimos esta tarde para que abras nuestro entendimiento, para que podamos actuar conforme a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad que ha cambiado en los últimos 20 años, diría. Desde quizás un poco más de 20 años, desde 1995, las cosas han cambiado mucho. Una de las cosas en la cual ha cambiado esta sociedad es que no se nos da bien esperar. Vivimos en una cultura, especialmente ahora en el siglo XXI, donde estamos acostumbrados a tener cualquier tipo de información, cualquier tipo de comida, lo que quieras, y solo tienes que ir a tu móvil y hay alguna aplicación la cual te pueda ayudar con esto. Es fácil hablar con otra persona solamente con alguna aplicación del móvil y realmente no tienes que esperar. Y algunas cosas sí tienes que esperar minutos y otras segundos y tienes todo a tu disposición. Hace unos días estaba leyendo de unas noticias de un parque temático, un parque de atracciones. Hicieron una atracción nueva el año pasado, al final de 2017, sobre la película Frozen, la película favorita de David. Esta película es una película que es realmente para niños pequeños y se trata de unas hermanas que están en el mundo donde hace frío, es lo que entiendo por el título, congelados. Entonces esta película se ha hecho muy famosa, de tal forma que hicieron en este parque temático muy conocido, hicieron una atracción nueva. Entonces abrieron un lunes, el primer día de las vacaciones de invierno. La media para ese día, para esperar para esa atracción, era 300 minutos. ¿Escuchasteis? 300 minutos. 60 minutos en una hora, rápidamente hasta una persona como yo que no sabe mucho de matemáticas, son 5 horas. 5 horas esperando para una atracción que duraba solamente 5 minutos. No nos gusta esperar. De hecho, si podemos hacer la cola más corta, lo hacemos. Si podemos hacer un trámite por teléfono o por internet, lo hacemos. Y el no esperar se ha hecho parte de nuestra fibra como sociedad. Algunos de nosotros que nos criamos sin internet, todavía nos acordábamos de pensar, quizás quería saber cuánta gente vivía, por ejemplo, en Madrid, cuánta era la población, no existía internet, entonces tenías que esperar hasta llegar en casa y teníamos en mi casa unos volúmenes de enciclopedias y podías ver que en 1974 la población de Madrid era tanto. Pero ahora, en un minuto, puedes saber cuándo fue el último censo y puedes saber cuánto es la población de Madrid o de cualquier lugar del mundo. Los últimos 20 años ha cambiado todo. Y no nos gusta esperar para nada. Cualquier pregunta que tenemos un móvil, tenemos internet, y si tenemos que esperar, no merece la pena. Esta tarde vamos a seguir nuestro estudio de Hebreos 11. Pero vamos a ver que en estos versículos que vamos a ver esta tarde, hay un paréntesis en la vida de Abraham. La semana pasada estuvimos viendo la vida de Abraham. Y ahora hay un paréntesis donde vamos a hablar de los patriarcas. Vamos a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y vamos a ver su fe, y su fe es una fe totalmente contra nuestra cultura. Una fe que espera. Una fe que espera. Como sabéis, estamos estudiando el libro de Hebreos, especial el capítulo 11 de Hebreos, y lo que dice sobre la fe. El autor de Hebreos escribe este libro para animar a creyentes judíos a permanecer fiel a la fe. Recordad que estas personas, estos creyentes judíos, están sufriendo persecución. No solamente por el Imperio Romano, por parte de Nerón, sino también de sus propias familias. Los han desterrado, los han excomunicado y los han echados totalmente de las familias y de las sinagogas. Muchos de ellos perdieron sus trabajos. Entonces, este hermano escribe esta carta que es realmente un sermón para animar a estas personas que están sufriendo. Y les anima diciéndoles que Cristo es lo más supremo. Cristo es superior a todo. Y les dice que Cristo es el perfecto sumo sacerdote, uno que ofreció sacrificio una sola vez y para siempre, y el irse del cristianismo y volver al judaísmo sería un sin razón. Volver a un pacto obsoleto era un sinsentido, porque hay un nuevo pacto, un pacto con Jesús, y era muchísimo mejor. Justo antes de llegar al capítulo 11 que estamos viendo, el autor anima a sus lectores a perseverar en la fe. Les dice, nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino que somos como los que tenemos fe para la preservación del alma. En el capítulo 10, versículo 39. Les dice, esta es una fe que perdura. Vosotros tenéis una fe que no se desvanece. Y si permanecéis en la fe, quiere decir que tenéis una fe verdadera. Entonces en los primeros versículos del capítulo 11 les dice qué es la fe y qué es una fe que perdura. Les dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Les dice que es la convicción, la evidencia de lo que no se puede ver. Les dice que por la fe fueron aprobados todos los santos del Antiguo Testamento. Y les dice también que los antiguos habían sido aprobados por medio de esa fe. Les dice que el universo fue creado y podemos creer que el universo fue creado solamente por fe. Y después le da ejemplos. Ejemplos de la vida real, ejemplos de la historia de la Biblia. Hablando de personas como Abel, que había sido el cuarto ser humano que había vivido, había ofrecido al Señor un sacrificio especial y al mismo tiempo su hermano lo mata. Pero su fe todavía habla. La historia de Enoc, un héroe antidiluviano, un hombre que anduvo con el Señor por 300 años y no murió, sino que el Señor se lo llevó porque había agradado a Dios. Y lo que había agradado a Dios no era que era una persona buena, sino que era una persona que tenía fe en Dios. Su fe agradó a Dios. El ejemplo de Noé es otro ejemplo que cita este hermano que escribe esta carta. Le dice que Noé tuvo una fe contra marea, contracorriente, donde todo el mundo iba en contra de Dios. Noé creyó a Dios y construyó un arca. Dios iba a destruir la tierra y el hecho que construyó esta arca no solamente demostró que Dios era el que le había mandado a hacerlo, no se había demostrado su fe, sino también había condenado al mundo y solamente 8 personas se salvaron. Las últimas semanas estuvimos viendo el ejemplo de Abraham. Un hombre increíble, que a los 75 años Dios le llama de Ur de los Caldeos para ir a una tierra donde Dios solamente sabía que los llevaba. Y le dice, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, vas a tener unos descendientes que van a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasa? No tiene hijos. Su mujer no puede tener hijos. Entonces, igual cree a Dios y sale a los 75 años. Finalmente, llega a los 99 años y su mujer 89 y quedan embarazados y a los 100 años y 90 años tienen un niño a quien llaman Isaac, el hijo de la promesa. Esa era la fe de Abraham.
Y aquí enseguida, en los versículos 13 al 16, que vamos a ver esta tarde, vemos que como el autor de Hebreos cambia un poco de marchas. Y aunque va a seguir hablando de Abraham en los versículos 17 en adelante, ahora hace como un paréntesis. Dice, bueno, tengo que hablar de los patriarcas aquí. Tengo que hablar de la fe que tenían estos hombres de Dios. Y lo que dice habla de que los patriarcas tenían una fe trascendental. Tenía una fe que trasciende todo lo terrenal. Una fe que se centra en lo que no se ve. Una fe paciente que espera. Entonces en los versículos 13 al 16 no solamente vamos a ver una fe que espera, sino una fe trascendental, una fe que trasciende todo lo de alrededor. Dejadme leeros los versículos 13 al 16 de Hebreos 11. Dice, todos estos murieron sin fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En estos versículos podemos ver primero la certeza de los patriarcas. La certeza de los patriarcas. Mirad lo que dice la primera parte del versículo 13. Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa o las promesas. Todos estos. ¿A quién se refieren todos estos? Bueno, hay algunos que piensan que aquí se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento que encontramos en Hebreos 11. Pero viendo solamente el contexto y de quién va a hablar, no hay duda que se está refiriendo a los patriarcas. Había hablado ya de los patriarcas en el versículo 9, donde dice que Abraham, Isaac y Jacob, los tres habitaron en tiendas como nómadas en la tierra prometida. Y aunque seguirá hablando en los versículos 20 y 21, hablar de la fe de Abraham, aquí el autor hace un interludio, un intermedio, podríamos decirlo, una pausa, y se centra ahora en los patriarcas. Se centra en Abraham, en su hijo Isaac y en su nieto Jacob. Y lo que dice de ellos es algo emocionante. Mirad lo que dice, mirad cómo describe la fe de ellos. Dice, todos estos murieron en fe. Literalmente dice, según la fe, estos murieron. ¿Os acordáis que hasta ahora habíamos escuchado de que por la fe esta persona hizo esto? Por la fe, el instrumento había sido la fe. Ahora dice que estos murieron según la fe. Ahora, ¿qué quiere decir esto con según la fe? ¿No sería lo mismo decir por la fe que según la fe? Bueno, la mejor explicación de todo esto la encontré en un comentarista del siglo XX. Una persona que ahora no la conocemos tanto como en su tiempo, pero algunos, especialmente los más antiguos, se acuerdan de esta persona, que se llama F.F. Bruce. Este hermano explica y habla de que estos héroes de la fe no vivían una fe común, sino que su vida estaba regulada por la fe. Vemos esto por los versículos anteriores, que dicen que estos hombres habían muerto mirando hacia adelante, esperando con todo su corazón que estas promesas se cumplan. Y mirad lo que dice Bruce, y cito, sus vidas estaban reguladas, calibradas por la firme convicción de que Dios cumpliría las promesas que les había dado. Al morir continuaban esperando el cumplimiento de estas promesas, como es evidente en las palabras de Isaac y de Jacob. Otorgaron bendiciones finales a sus hijos o sus nietos. Entonces lo que está diciendo aquí es que su vida estaba calibrada, estaban reguladas por la fe.
vivían a la luz de la fe que tenían y de las promesas que se le habían dado. ¿A qué promesas se refieren aquí? Bueno, todos nosotros que hemos estado escuchando esta serie sabemos qué promesas son, ¿verdad? Son las promesas de Génesis 12, 2 al 3 y 7. Estas son las promesas que tienen que ver con la tierra de Israel, o la tierra prometida en este caso. Que Dios iba a bendecirlos, que iba a ser una gran nación de ellos, y que los descendientes de Abraham iban a ser de bendición. El autor de Hebreos dice, ninguno de estos patriarcas, ni uno de ellos, había visto estas promesas cumplidas. Ninguno. De hecho, murieron sin poseer la tierra, como dice el versículo 9. Dice que habitaron como extranjeros. Habían habitado en tiendas. No solamente Abraham había hecho esto, sino Isaac había hecho esto y su nieto Jacob. Todos eran coherederos de la misma promesa. Pero realmente ninguno de ellos había recibido la tierra. Tampoco ninguno de ellos vieron el comienzo de una gran nación. Abraham tuvo solamente un hijo que iba a ser el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tuvo mellizos. Jacob tuvo 12 varones, pero esto no calificaría como una gran nación, ¿verdad? Son un puñado de gente. No pudieron ver la promesa de que las iban a hacer de bendición a todas las naciones tampoco. Así que ninguna de estas tres promesas fueron cumplidas en la vida de los tres patriarcas. Ni una de las promesas. Y al mismo tiempo nos dice el versículo 13 que estos tres hombres de Dios murieron en fe, según la fe, sin haber recibido estas promesas. Génesis 25 del 7 al 8 nos dice que Abraham vivió 175 años. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Eso quiere decir que estuvo esperando la promesa 100 años. Génesis 35 del 28 al 29 nos dice que Isaac vivió 180 años. Él fue el hijo de la promesa. Sin duda había escuchado de parte de su padre y de su madre que Dios iba a bendecirlos, que iba a haber una gran nación. Y asumiendo que la primera vez que escuchó de esto tenía 10 años, que seguro tenía mucho menos, él esperó la promesa 170 años. Génesis 47, 28 nos dice que Jacob vivió 157 años, el nieto de la promesa, el que nació segundo, pero que recibió la bendición del primogénito. Una vez más, asumiendo que tenía 10 años, cuando escuchó Jacob por primera vez hablar de la promesa de su familia, eso quiere decir que estuvo esperando 147 años por la promesa. Y al final de su vida, cuando ya vivían en Egipto con su familia era una familia grande, pero había 70 personas en su familia. 70. Difícilmente como la arena del mar. A duras penas ni llegaban a numerar las estrellas de los cielos, ¿verdad? 100 años de espera, 170 años de espera y 147 años esperando. Y todos estos murieron en fe, con la promesa, pero esperando. Imagínate que estás en el primer siglo y eres uno de los receptores de esta carta. Y estás sufriendo persecución no solamente del Imperio Romano, sino de tu propia familia y de tu sinagoga. Y estás siendo tentado a abandonar la fe. Total, no tenías estos problemas cuando ibas a la sinagoga. Al mismo tiempo, el ver la fe, la certeza de los patriarcas, que no esperaron 1 o 2 años, no esperaron 6 meses o hasta 10 años. No, esperaron decenas y decenas y decenas de años. Esto tendría que ser de tanto ánimo. Imagínate nosotros que a veces nos cuesta esperar una semana cuando estamos pasando por algo, y a veces queremos darnos por vencido. Nosotros que tenemos las promesas en el Señor y nos cuesta creerlas, y han pasado meses
y quizás un par de años, y todo el mundo sabe lo que estamos pasando porque nos quejamos. Mirad el ejemplo de estos patriarcas, héroes de la fe, hombres de Dios, pero nada especial en ellos, ¿verdad? La clave era la fe, la certeza de lo que se espera. Sí, estaban esperando una promesa y seguían esperando y esperando y esperando. Estaban convencidos que aunque no poseían la tierra, que aunque no veían una gran nación, que aunque no habían sido de bendición a ninguna persona todavía, todo esto iba a pasar. Todo. ¿Por qué? Porque tenían fe. Su fe estaba basada en la promesa de Dios, no en cómo se sentían ese día. Su fe estaba basada en lo que ellos sabían y conocían de Dios, no en sus sentimientos, no en sus ideas, no en cualquier otra cosa, sino en lo que Dios había dicho, la palabra de Dios. Y queridos hermanos, nosotros tenemos las promesas del Señor, tenemos a la palabra de Dios delante de nosotros y sabemos lo que dice la palabra de Dios sobre Él y cómo Él cumple sus promesas y que Dios tiene todo bajo su control y que Él obra bajo todo según el consejo de su voluntad. Nosotros tenemos que confiar en Él también. Y si quizás estemos pasando por alguna prueba, no lo dudo, es difícil. Todos aquí, de alguna forma, hemos pasado por una prueba, estamos pasando por una prueba o vamos a pasar por alguna prueba. Y quizás dure mucho más de lo que queremos, seguro. Tenemos que estar confiados en Él. Podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe que tenían los patriarcas. La misma fe. La pregunta es, ¿pero cómo tenían fe? ¿Cómo podían ellos confiar en Él? Mirad una vez más el versículo 13. Aquí vamos a ver el enfoque de los patriarcas. Número 2, la perspectiva de los patriarcas. La perspectiva de los patriarcas. 100 años de espera, 170 años de espera, 147 años esperando y todos murieron según la fe, calibrados por la fe, con la promesa pero esperando. Pero esto no importaba, dice aquí, todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa. ¿Por qué? Mirad cómo acaba el versículo 13. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De dónde venía la certeza que encontramos en los patriarcas? ¿Cómo es que pueden pacientemente esperar en la promesa de Dios? La respuesta la vemos en estas frases finales en el versículo 13. Y tenía que ver con su enfoque, con la perspectiva que tenían. Ellos estaban centrados en el futuro. El autor de Hebreos dice, pero habiéndolos visto y aceptado con gusto desde lejos. Esto nos habla una vez más sobre la promesa. Las promesas que Dios les había dado a los tres. Al Padre, al Hijo y al Nieto. Abraham, Isaac y Jacob. Y como dijimos antes, estas promesas no se iban a cumplir en la vida de ninguno de estos tres patriarcas. De hecho, iban a pasar años y años. Pero mirad la perspectiva, el enfoque de estos hombres de Dios. Ellos vieron el cumplimiento de estas promesas desde lejos. Como alguien ve su objetivo en el horizonte, pero no puede alcanzarlo con la vista. Así eran las promesas para estos hombres de fe. Pero mirad, ¿os acordáis lo que decía el versículo 1? La fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, ¿habían visto la promesa? No. Ninguno de estos había visto la promesa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez más, mirad lo que dice un comentarista del siglo XX. La convicción que tenían estos hombres era tal que lo que no se podía ver, se veía. Sí, la fe es la convicción de lo que no se puede ver. Entonces estos hombres estaban convencidos, fuera de toda duda, de que Dios iba a cumplir todas sus promesas. Es increíble pensar en esto.
Ellos sabían, estaban seguros que todas estas promesas se iban a cumplir. Todas. Aunque parecía raro de que uno había tenido un hijo, el otro tenía 2, y el otro, aunque había tenido 12, no era una familia, no era una nación grande. Mirad lo que dice a continuación, el versículo 13. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La frase aquí, que está traducida en nuestras Biblias como aceptando con gusto, o quizás tu versión diga creyéndolo y saludándolo, es una sola palabra en el original. Esta palabra conlleva la idea de anticipar algo con placer, esperar algo con alegría, algo que va a pasar. Todos de alguna manera sabemos lo que quiere decir esto, ¿verdad? Hasta los más pequeños entienden que si algo va a pasar en un par de días, están con ansias esperándolo. Imagínate gente que no es tan pequeña. Imagínate una novia o un novio esperando ese día especial que se van a casar. O una madre o un padre esperando conocer a su pequeño bebé. Esta es la idea que está tratando de plasmar aquí el autor de Hebreos. Los patriarcas no estaban decepcionados de que la promesa no se había cumplido totalmente en su vida, porque ellos lo aceptaron con gusto, dice aquí. Anticiparon con placer que iba a suceder en el futuro. Tenían la perspectiva del futuro. Y esto no era vivir en negación, esto no era vivir pensando positivamente, sino que esto venía de la mano de la fe. Piensa en el ejemplo de los patriarcas. Esta era la perspectiva que tenían estas personas. Era increíble pensar de que estaban pensando en algo que iba a ocurrir en el futuro y no estaban decepcionados, sino de hecho estaban entusiasmados en saber de que en un futuro se iban a cumplir las promesas del Señor. Y terminar el versículo 13 diciendo: pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos confesaron, profesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estas dos palabras, extranjeros y peregrinos, a los lectores les hacía acordar mucho a lo que había dicho Abraham en Génesis. Fue a Abraham que cuando hablaba de sí mismo, decía que era un extranjero y peregrino. En Génesis 23:4, como extranjero y peregrino, Abraham fue a comprar una tierra para enterrar a su amada esposa, Sara. Ella había muerto y él quería enterrar a su querida esposa. Entonces lo que hace es comprar una propiedad para poder enterrarla. Y él dice estas palabras en Génesis 23:4. Dice: extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Allí Abraham compra una propiedad y puede enterrar a su esposa. El autor de Hebreos aquí está diciendo que ellos mismos estaban confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe hace que estos patriarcas se vean de esa forma. Esta es la fe actuando en ellos. Había una promesa, ninguno la podía ver, ¿verdad? Ninguno había visto el fruto de esa promesa, pero ellos tenían la perspectiva adecuada. Ellos confiaban en Dios, confiaban en la fidelidad de Dios. Sabían que lo que estaba pasando no era algo injusto, sino que ellos mismos decían que eran extranjeros y peregrinos. Imaginaros los lectores originales de esta carta. Toda esa persecución, todo ese desánimo, al punto que algunos están pensando en apostatar de la fe. El ver que los patriarcas, no solamente ver su paciencia, pero ver la perspectiva que tenían, tendría que ser de ánimo, ¿verdad? El hecho de que ellos veían con los ojos de la fe y lo habían aceptado con gusto lo que pasaba por fe, tendría que hacerles replantear su situación, ¿verdad?
Y nosotros es igual. El hecho que suframos, el hecho que luchemos con nuestra fe, si realmente es una fe genuina, entonces tiene que tener la perspectiva que tenía la fe de los patriarcas. Tiene que tener una perspectiva que mira más allá de lo que está pasando aquí. Una perspectiva que espera y confía en el Señor. Una fe que confiesa que somos extranjeros y peregrinos, que este mundo no es nuestro hogar, sino que realmente no pertenecemos aquí. Esto es lo que pensaban los patriarcas. Los patriarcas sabían que no eran de ese lugar. Vivían en tiendas de campañas y no estaban constantemente quejándose, sino que sabían que no pertenecían a ese lugar. Entonces, ¿qué pensaban los patriarcas? Bueno, me alegro que hagamos esa pregunta, porque en los versículos 14 y 15 está la respuesta. Vimos la certeza de los patriarcas, la perspectiva de los patriarcas. En los versículos 14 y 15 vemos la esperanza de los patriarcas. La esperanza de los patriarcas. Dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. El versículo 14 comienza donde termina el versículo 13. Comienza hablando de la confesión de los patriarcas que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La pregunta es, ¿por qué dicen eso? Vamos a esperar un poco para responder esa pregunta. Pero mirad lo que dicen. Dice aquí, porque los que dicen tales cosas, que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, claramente hacen evidente, ¿y hacen evidente qué? Mirad, dice, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, si Dios ya le había dado una promesa, ¿verdad? ¿Os acordáis lo que dice Génesis 12 del 1 al 3? Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, a la tierra que yo te mostraré, y que haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay 3 promesas ahí en una. Entonces, ¿cómo es que están buscando una patria propia? Bueno, esta patria no era Canaán. Es evidente que no era un país. No era tierra lo que querían ellos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, mirad lo que dice, la lógica del autor de Hebreos es impecable. Mirad lo que dice el versículo 15. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Claro, si ellos estaban buscando tierras, si ellos estaban buscando un lugar para hacerse una casa, un palacio, entonces tendrían que volver al lugar de donde habían venido. Si estaban buscando tierra, podían comprar cualquier tierra que quería y hacer su nación ahí. Lo que está diciendo este versículo es que estos hombres tenían una esperanza eterna. Porque si ellos estaban atados a esta tierra, entonces podían hacer una nación en cualquier lugar que querían. Hasta en el lugar de donde salieron, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Os acordáis? Abraham era de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Ellos podrían haber vuelto a casa. Abraham todavía tenía familiares allí, ¿verdad? Su hijo se casó con una mujer de Mesopotamia. Su nieto se casó con 2 mujeres de Mesopotamia. O sea, todavía tenía relación con gente allá. Podría haber vuelto para allá y volver a donde estaba viviendo antes. Pero su esperanza era tal que no buscaban tierras, no buscaban hacerse una casa, un palacio y tener hijos y tener una huertita. No, lo que buscaban era algo mucho más importante. Su esperanza era eterna y no estaba ligada a una tierra, una casa hecha de material y unas palmeras atrás. Su esperanza era eterna. Dice que tuvieron la opción de volver a Mesopotamia y vaya que la tuvieron. Abraham manda a su criado a buscar una esposa para Isaac y le dice que no lleve a su hijo allí. Cuando Jacob huye a Mesopotamia de la ira de su hermano Esaú, vive ahí
un tiempo, se casa con las 2 hermanas y no se queda a vivir ahí, sino que se va a su tierra, a otro lugar. Abraham enterró a su esposa en Canaán, no en Mesopotamia. Allí fue enterrado él. Allí fue enterrado Isaac y su nieto Jacob. Mesopotamia no era su patria, pero tampoco lo era Canaán. ¿Por qué? Porque la esperanza de estos hombres por fe estaba en otro lugar. No estaba en un lugar físico. Su esperanza era eterna. Piensa en esta esperanza. Recuerda a estos receptores de esta carta. Una vez más, con todo el sufrimiento, todo lo que pasaron, muchos de estos habían perdido todo. Sus familias los habían desterrado. No tenían nada. Y una vez más, ellos ven que los patriarcas no están atados o aferrados a tierra ni posesiones, sino que realmente están aferrados a una esperanza. Y esto tendría que hacerlos recapacitar y pensar. Esto nos tendría que hacer a nosotros recapacitar y pensar también. Hacernos preguntas como: ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está aferrada tu vida? ¿Está aferrada en tus logros? ¿En tus posesiones? ¿En tus ideas? ¿En tus ilusiones? ¿En lo que tú piensas de la vida? ¿O está aferrada a Cristo? Mira el ejemplo de estos hombres de fe. Mira la esperanza. Tenemos una esperanza eterna. Jonathan Edwards, un teólogo del siglo XVIII, escribió un mensaje que se llamaba El peregrino cristiano. Y dijo lo siguiente: debemos desear el cielo más que todas las comodidades y placeres de esta vida. Nuestros corazones deben estar tan despegados de estas cosas como los de un viajero. Estas cosas solo se nos prestan por un tiempo pequeño, para servir en un momento presente. Pero debemos poner nuestros corazones con las miras al cielo, como nuestra herencia para siempre. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra esperanza? Mira el ejemplo de los patriarcas, que por fe tienen la esperanza puesta en la eternidad. Vimos la certeza de los patriarcas, la perspectiva de los patriarcas, la esperanza de los patriarcas. Ahora tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde estaba esa esperanza? ¿Dónde residía? Me imagino que nos imaginamos dónde estaba esa esperanza. Mirad lo que nos dice el versículo 16. Aquí vemos el privilegio de los patriarcas. El privilegio de los patriarcas. Versículo 16, y esto es sublime. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Los patriarcas, si hubiesen querido, podrían haber vuelto a Mesopotamia. Podrían haberse centrado en este mundo y buscar tener sus propias tierras. Pero ese no era su enfoque. No era la esperanza que tenían. El versículo 16 nos muestra la esperanza de estos hombres. Ellos anhelaban, ¿qué? Una patria mejor. Esta palabra anhelaban, según algunos estudiosos, continúa la idea que encontramos en el versículo 13, que hablan de recibir la promesa y aceptarla con gusto. La idea en el principio del versículo 16 es que este deseo, este anhelo, viene por la confianza que tenían los patriarcas en la promesa del Señor. ¿Y qué anhelaban? No anhelaban un país mejor, no anhelaban una nación, no anhelaban tener más mar y un lugar más pintoresco para que venga el turismo. No, ¿qué anhelaban? Mirad esto. Esperaban una patria mejor, es decir, celestial. Esperaban una patria celestial. Esto evoca lo que vimos hace unas semanas atrás. Abraham estaba esperando, tenía su esperanza puesta en una ciudad celestial. Mirad lo que dice Hebreos 11, versículo 10, dice: porque esperaba
la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto esperaban los patriarcas. Sin duda era una revelación limitada que tenían, no sabían todo, no sabían lo que sabemos nosotros de este lado de la cruz, pero sí sabían algo ellos. No querían la tierra física que estaba a su alrededor, sino querían el cielo, querían estar con el Señor. Y aquí vemos el privilegio de los patriarcas. En la segunda parte del versículo 16 dice: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Porque estos hombres buscan otra patria, porque buscan una patria mejor, una patria celestial. Entonces, y esto es increíble, dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad celestial. Dios se siente identificado con estos hombres. Dios se identifica con ellos, no porque eran perfectos, no porque eran muy buenas personas, ya dijimos que no, eran pecadores como nosotros, pero se identifica con ellos y les da el privilegio de no avergonzarse de ellos por su fe. No solamente eso, Dios mismo muchas veces se presenta, como se presentó a Moisés, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, en Éxodo 3:6, Dios, hablando con Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 3 veces diciéndole esto. Y lo vemos en varios lugares del Antiguo Testamento, donde Dios se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¡Qué halago!, ¿no? Pensad en esto. ¿Por qué se identifica así entonces? Bueno, una vez más, dejad de repetir, no era porque estos hombres eran perfectos, sino era que la fe estaba actuando en estas personas y hace que Dios se identifique como el Dios de estos patriarcas. Hombres de Dios que vivían con fe, según la fe, calibrados por la fe. Dios no solamente se avergüenza de ellos, no solamente se avergüenza de ser llamados su Dios, sino dice que Dios les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Dios le preparó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad es una ciudad con verdaderos cimientos, una ciudad celestial. Este es el privilegio de los patriarcas, ser llamados que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, todo por fe. Nuestros queridos hermanos del primer siglo, imaginaron lo que estaban pasando. Y el ver de que su esperanza no estaba aquí, en esta tierra, sino que su esperanza se encontraba en una ciudad celestial. Y que Dios no se avergonzaba de llamarse su Dios, tendría que ser de muchísimo ánimo, ¿verdad? ¿Cómo voy a volver a un pacto obsoleto? ¿Cómo voy a volver a una religión muerta? Para nosotros es igual. Dios es nuestro Dios. Él no se avergüenza de ser nuestro Dios. Aunque pequemos, y aunque cometamos errores, y aunque no vivamos con nuestra mente puesta en las cosas de arriba, somos pecadores pero salvos por fe. Porque estamos vestidos en la justicia de Cristo. Cristo no se avergüenza de nosotros, de llamarnos sus hijos. De la misma forma que Dios ha preparado una ciudad celestial para Abraham, Isaac y Jacob, de la misma manera Dios prepara una ciudad para nosotros y estaremos en el cielo con estos hombres de fe. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Queridos hermanos, Dios preparó un lugar para nosotros, como lo hizo para los patriarcas. Ese lugar está preparado y listo. No porque somos mejores que otros, no porque venimos a la iglesia, sino por fe. Por fe Dios nos otorga. Y esto tendría que movernos a vivir para Cristo aún más.
El hecho de que Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos, que nos adoptó a su familia. Como dice Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo increíble. Dios no solamente no se avergüenza de ser nuestro Padre, sino que Cristo no se avergüenza de ser nuestro hermano. Como dice Hebreos 2:11, Él no se avergüenza de llamarnos su hermano. Todo por fe. Nada por lo que hicimos. Esta tendría que ser la perspectiva con la cual vivimos. Una perspectiva que el cielo, realmente tener la mente puesta en las cosas de arriba y no agobiarnos por lo que pasa en la tierra. Mira los ejemplos de fe delante tuyo. Mira a los patriarcas que esperaron en fe, que confiaron en Él por fe. La certeza de los patriarcas, la perspectiva de los patriarcas, la esperanza de los patriarcas y el privilegio de los patriarcas. Eso lo tiene que hacer pensar en nosotros, ¿verdad? ¿Tenemos la confianza en Dios? ¿Esperamos en Él? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la ciudad celestial que nos espera? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, mira, en este mundo tenemos tanta aflicción, Señor, qué bendición va a ser estar contigo, ayúdame a poner la mente en las cosas de arriba? Como digo en cada uno de estos mensajes, los héroes no son los hombres, los héroes no fueron los patriarcas. Ponte a leer las historias, te vas a dar cuenta que eran peores que nosotros realmente. El héroe es Dios. Dios le otorgó la fe a estos hombres. El que en su gracia nos salvó y nos dio fe, y por esa fe podemos vivir hoy. No sé dónde estás esta tarde, no sé lo que está pasando en tu vida, pero estés donde esté, pase lo que pase, estás donde Dios quiere. Y tienes dos opciones. O esperas en Él y confías en su soberanía y te aferras al cielo, o puedes quejarte y perder de vista lo importante que es confiar en Dios para todo. Nuestra esperanza no está basada en una fe ciega, una fe que espera lo mejor, sino nuestra fe está basada en una esperanza que reside en Cristo. Reside en la esperanza del cielo, en una ciudad celestial, como esperaban los patriarcas. Mira el ejemplo de hombres que nunca recibieron la promesa en vida y al mismo tiempo se alegraron, no porque fueran masoquistas, sino porque buscaban y anhelaban una ciudad celestial. Y por ello Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y les preparó una ciudad. Esperemos en Dios. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de los patriarcas. Señor, ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Señor, ayúdanos a poder mirar lo que está delante nuestro. Señor, ayúdanos a poner nuestra mira en tu Hijo, en la eternidad. Señor, cada uno de nosotros nos podemos agobiar y realmente perder la perspectiva de tu soberanía cuando vemos nuestra situación alrededor. Señor, tú sabes exactamente lo que está pasando en nuestro corazón. Así que anímanos con tu palabra. Anímanos a verte glorioso en el cielo y ver nuestra esperanza. Señor, que nuestra esperanza también resida en la soberanía y la buena voluntad de un Dios que cuida de nosotros. Señor, que no lo digamos con nuestros labios, sino que lo veamos en nuestras vidas como lo que pasa, pasa, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, que eso nos lleve no a dudar de tu amor, sino que nos lleve a confiar en tu amor. Señor, esta semana quizás esté plagada por oportunidades de pecar, de no tener paciencia. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.